buenas tardes, bienvenidos todos a una nueva sesión de los encuentros de San Antón. Encuentros de todo tipo, religiosos, deportivos, sociales, culturales, políticos, de la mano del Padre Ángel y de Mensajeros de la Paz. Ya sabéis, lo repito siempre, que esta iglesia la queremos convertir, de hecho creo que ya es la iglesia románica del siglo XXI, el punto de encuentro de todos los que, creyentes o no, quieran buscar un momento de alivio, de distensión, de concentración o de rezar. No quiero extenderme más, le cedo la palabra al Padre Ángel para que él nos presente al invitado de honor hoy. Muy buenas tardes, sobre todo a quienes estáis hoy en las residencias, en los hogares y en otros lugares de fuera de España, escuchando esta charla. Para nosotros hoy en la Iglesia de San Antón es un día muy especial. Recibir al presidente de UNICEF, que además es asturiano, Gustavo, para que nos hable de la infancia en esta iglesia en la que sabemos tanto de tantas personas que a veces vienen con tantos problemas, sobre todo de niños, de menores, de esos que a veces son a los que llaman los nenas o algo así parecido. Hace muy pocos días le escuchaba en uno de esos desayunos, fueron donde anotaba muchas de las cifras, unas cifras impresionantes, pero como siempre, yo a Gustavo, asturiano, le conocí hace mucho tiempo, pero una de las cosas que más admiro de él no es que haya sido, representarás tú después, ministro de un montón de cosas, sino que es positivista, que habla siempre de lo positivo, de lo bueno. Y algo que yo decía siempre, un mundo mejor es posible, y donde decimos que el mundo de hoy es mucho mejor que el mundo de antes, él nos decía, no sé si nos lo dirá hoy, antes morían cientos, miles de niños al día y hoy mueren casi el 50 o el 25% menos de niños al día. Y uno se respira, ver que algunas personalidades como las de él cuentan eso. Y quiero terminar con una anécdota preciosa. UNICEF era la institución cuando nació Mensajeros de la Paz hace 60 años, era casi de las pocas instituciones que existían. Y de Asturias habíamos venido en moto, el otro compañero y yo, Ángel Silva y yo, a UNICEF, porque queríamos copiar de UNICEF cómo hacían ellos socios, que los hacían con la guía de teléfono, tenían allí la guía de teléfono. Y fuimos a la sede, allá en donde estaban. Y después recuerdo aquel personaje al que uno admira, y yo creo que todavía su espíritu nos decía, Gustavo, que anda por allí, de Ruiz Jiménez, presidente de UNICEF, que yo conocí, que era como un semidios, que sigue siendo. Pues para mí también un semidios es Gustavo, y gracias de verdad por estar hoy aquí con nosotros y por inyectarnos ese optimismo y esa inyección de realidad, la realidad de los niños, de las niñas, pero también el saber que vamos mejorando, que gracias a UNICEF miles de niños no mueren. Mira, lo más importante en la vida es, estamos ahora después de la pandemia con un montón de cosas, con un montón de problemas, hasta del empleo, de vivienda, de hambre, todo eso. Antes era salvar vidas, pues UNICEF, uno de sus grandes retos es que ha salvado vidas, que salvó muchas vidas y que va a seguir salvando vidas. Gracias de verdad, de corazón. Gracias. Voy a ser muy breve en mi entradilla, porque hemos venido a escuchar a Gustavo. La Segunda Guerra Mundial terminó en Europa el 8 de mayo de 1945. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, firmó su carta fundacional en junio de aquel mismo año, un mes después, y entró y comenzó a funcionar oficialmente en el mes de octubre, cuando la guerra también se había parado en el Pacífico con la rendición de Japón el 15 de agosto. Nació la ONU, pues, como consecuencia de los desastres universales de las dos guerras mundiales y de la devastación humana y material que supusieron, con la intención siempre de nunca repetir los mismos errores. En la primera sesión plenaria de las Naciones Unidas en 1946, y por unanimidad,
Se creó UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, para proporcionar socorro de emergencia a los millones de niñas y niños víctimas de la guerra. En el 59 hizo pública la Declaración de los Derechos del Niño, sentando estas prioridades: supervivencia y desarrollo, educación e igualdad de género, la infancia y las enfermedades, la protección infantil y la promoción de los niños. Los avances han sido arrolladores, innumerables, pero nunca pueden ser suficientes. La Convención de los Derechos del Niño de noviembre del 89 tiene fuerza legal en España, jurídicamente son vinculantes y consagra estos principios: la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo y la participación infantil. UNICEF ha sido Premio Nobel de la Paz en el 65 y Premio Príncipe de Asturias en 2006. El Día Internacional del Niño se celebra cada 20 de noviembre, hace 3 días, y el próximo 11 de diciembre se cumplen 75 años, 75 maravillosos años de aventura desde que fue creada. UNICEF España comenzó recibiendo entre los años 54 y 69 diversas ayudas en 8 ciudades de España con centros destinados a los niños prematuros. Fueron experiencias pioneras en España, pero se pasó de recibir leche en polvo y tratamientos contra el glaucoma en la década de los 50, ha pasado UNICEF España a ser uno de los primeros comités del mundo en aportación de fondos para los programas de la Organización de los Países Pobres y en Desarrollo. UNICEF España trabaja en la recaudación de fondos en programas de supervivencia, salud, educación, protección, desarrollo y procura, con continuas campañas de sensibilización, concienciar sobre la precariedad de la infancia en España, especialmente ahora, cuando la epidemia pone contra las cuerdas, como siempre, a los más vulnerables. UNICEF, además, se caracteriza por algo fundamental: no solamente ayuda a los niños, ayuda a la infancia y su entorno, sino que les da un plus de caridad, de cordialidad, de empatía, que, quién sabe, es lo que más aprecian los niños. ¿Quién está al frente de UNICEF? Pues el invitado de hoy, Gustavo Suárez Pertierra, y lo hace desde 2018. Nació en Cudillero, Asturias, en 1949. Me congratula pensar que soy el Benjamín de esta reunión. Se licenció en Derecho en la Universidad de Oviedo y se doctoró en la de Valladolid. Completó estudios en la Universidad de Múnich. Ganó la cátedra de Derecho Canónico en la Universidad Complutense de Madrid. Luego, director general de Asuntos Religiosos en el Ministerio de Justicia, presidente de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, ministro de Educación y Ciencia y ministro de Defensa hasta 1996 con Felipe González. Más tarde retorna a sus actividades académicas y se convierte en patrono de UNICEF España y asume su presidencia desde hace ya 4 años. Nada más y nada menos. Bienvenido a San Antón, Gustavo. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Padre Ángel. Para mí no sé cómo decirlo, pero es para que se me crea. Es muy emocionante estar en San Antón, al lado de tan buenos amigos y con el Padre Ángel a mi derecha. Gustavo, te tienes que aproximar más a los micrófonos. Sí, perdón. La figura del Padre Ángel trasladémonos un momento, si me lo permiten, las personas que están aquí y que nos están viendo a través de las cámaras. Para los muchachos de los últimos cursos del bachillerato, de los primeros cursos de la carrera asturianos,
que vivíamos por allí, la referencia al Padre Ángel, que es cuando yo conocí al Padre Ángel, él no se acuerda de mí en aquel momento, como natural, lo conocí mucho más tarde, de verdad, pero yo conocí al Padre Ángel en la Cruz de los Ángeles, donde íbamos a experimentar sensaciones y a conocer situaciones y a recibir, como diría, enseñanzas de la vida en los jóvenes de aquel tiempo, ¿no? Este es el recuerdo que yo tengo, el primer recuerdo que yo tengo del Padre Ángel, con quien luego he tenido una relación de la que estoy no solo muy satisfecho, sino muy agradecido. Para mí estar bajo el cobijo del Padre Ángel y de su obra, y en tan buena compañía como la de Federico, es un privilegio que no quiero dejar de poner en manifiesto. Gracias. Por tanto, es un gusto estar aquí con todos vosotros. Y bueno, y para hablar, ¿qué voy a decir? Para hablar de UNICEF. UNICEF, Mensajero y UNICEF son barcos, distintos barcos, no tan diferentes, que llevan el mismo rumbo y tienen el mismo destino. Y vamos a hablar de niños y de UNICEF. En primer lugar, ¿qué entiende UNICEF por infancia? ¿Cuál es el marco, el abanico de edades que comprende para UNICEF la infancia? Déjame decir antes, Federico, porque es muy interesante lo que ha sugerido. Es verdad que trabajamos en la misma línea, ¿no? El objetivo de trabajo de mensajeros es un objetivo más amplio. Nosotros estamos más centrados en la infancia. Luego voy a concretar todo esto, pero trabajamos en la misma línea. Y tenemos la suerte, que es lo que quisiera comentar, de formar parte de un tejido de lo que se llama tercer sector, es decir, de fundaciones, asociaciones, de un tejido del mundo de la solidaridad que en España está muy asentado y creciendo, incluso en momentos tan dificultosos como la pandemia que acabamos de atravesar que estamos atravesando desde hace un año y medio. Y esto hay que ponerlo en valor. Por eso me he permitido hacer esta pequeña referencia antes de contestar a tu pregunta, que lo voy a hacer. Hay que ponerlo en valor, porque muchas veces tendemos a pensar que nuestra sociedad está poco desarrollada en el sentido de lo que llamamos sociedad civil, ¿no? Esto no es cierto del todo. No tenemos una sociedad civil tan organizada y tan potente como es la sociedad civil de los países sajones, porque nos llevan muchos años confiando en las entidades civiles, por tanto, en las que no dependen de los poderes públicos, ciertas situaciones, la atención de ciertas situaciones sociales. Pero ya vamos teniendo un tejido importante que lo que pone de manifiesto es que los españoles y las españolas somos gente solidaria. Y esto creo que hay que decírnoslo a nosotros mismos en la línea del positivismo que decía el Padre Ángel, pero hay que decírnoslo a nosotros mismos porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de esta situación. Bueno, infancia. El mandato que nosotros tenemos es el mandato de Naciones Unidas, pasado por la Convención de Derechos del Niño a la que has aludido. Nosotros trabajamos en infancia y adolescencia, en infancia y juventud, es decir, de 0 a 18 años. Los menores de 18 años no son niños, son jóvenes, son adolescentes y niños y niñas. Pero todo este mundo es el objetivo del trabajo, el bienestar de todo este mundo es el objetivo del trabajo de UNICEF. Además, UNICEF, supongo yo, que no se dedica a los niños, niñas estrictamente, sino que cuida de su entorno. Educadores, padres, amigos, familiares, tutores. Por supuesto. Siempre el foco está puesto en la infancia y en la adolescencia, pero obviamente tenemos en cuenta todo el contexto, ¿no? Y no solo eso, sino que una gran parte del trabajo de UNICEF es
no solo, que es una parte muy importante ciertamente, pero no solo captar fondos para subvencionar programas sobre el terreno y satisfacer las necesidades de la infancia y de la juventud, sino que una buena parte de nuestro trabajo también es una parte de incidencia social. Es decir, creemos que es muy importante y necesitamos realizar nuestro trabajo, ¿cómo diría?, influyendo en la sociedad para que la sociedad se haga cargo de la importancia de proteger y desarrollar los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes. Sensibilizar a la sociedad, influir en la sociedad, y en ese sentido el trabajo de UNICEF se cuela por ojalá se pudiera colar por todas las rendijas como mensajeros. Dijo, creo que Aristóteles, que si educas bien a un niño no tendrás que pelear con los hombres. Claro. UNICEF recauda fondos y los invierte en proyectos que surgen aquí y allá según las necesidades y las coyunturas, pero hay una acción continua de UNICEF respecto, por ejemplo, del hambre, de la que ahora hablaremos, porque el ámbito competencial de UNICEF es España. No. El UNICEF es una organización internacional, es una organización de Naciones Unidas. Efectivamente, estos días estamos cumpliendo, en 15 días estamos cumpliendo 75 años, 60 en España. 75 años la organización internacional y 60 en España, porque, como antes has dicho, UNICEF al principio lo que hace en España es satisfacer determinadas necesidades de la infancia que no están satisfechas de otra manera. Estos proyectos, desde la leche en polvo hasta el cuidado del glaucoma o la construcción de esos centros primeros de determinada atención sanitaria, ¿verdad? A partir de un momento determinado, el UNICEF deja de ser un país receptor de ayuda, mejor dicho, España deja de ser un país receptor de ayuda, pasa a ser considerado por el sistema de Naciones Unidas lo que se llama un país de rentas altas, y a partir de ese momento comienza a ser un país que emite la ayuda, no la recibe ya, sino que emite la ayuda. Esto hablando solo en términos muy generales. UNICEF está presente en 190 países y en los 190 países hay 33 comités nacionales ubicados en los países de rentas altas, que son los que hacen la plataforma económica de la organización, ¿verdad? Nuestros fondos van a la organización UNICEF, al Fondo UNICEF de Naciones Unidas, en sus oficinas regionales, Ginebra, o en sus oficinas centrales, Nueva York, que reparten por oficinas de terreno en los 190 países en los que trabaja UNICEF. Somos entonces UNICEF España, la correa transmisora del rector que está en UNICEF Nueva York, y nosotros distribuimos según instrucciones que recibimos. Exactamente. Nosotros hay una especie de correa continua de transmisión. Nosotros, con la sensibilización de la sociedad española hacia la solidaridad para con los niños y las niñas y los adolescentes del mundo necesitados de ayuda, recaudamos fondos que se remiten a las oficinas centrales de UNICEF, que los distribuye por todo el mundo, por los 190 países en los que trabajamos. Ya iremos matizando esto, porque hay situaciones en España que también están necesitadas de ayuda y de acción. Cuando nosotros nacimos hace 60 años, el año que viene, con lo cual nos lleva un año, fuimos a ver al cardenal Tarancón y le dijimos que queríamos hacer pues una asociación de la Iglesia, de eso, y nos dijo: mejor hacéis una asociación civil, que os irá mejor. Entonces le dije, pues sí, si nosotros no tenemos a nadie que nos ayude en eso, y nos dio su propio carnet de identidad para ser como uno de los socios, y nos puso como ejemplo UNICEF, que hacía unos meses, unos años que había nacido. Mira cómo lo hacen ellos y lo harás así. Así el cardenal Tarancón hablaba de UNICEF casi al
a los pocos meses de nacer UNICEF en España. Qué bien, esto lo voy a utilizar yo, Sí, con sí, el sí. permiso del Padre Sí, Ángel. sí. Esto de que UNICEF es una especie de precedente Sí. de mensajeros es Sí, sin duda. es un galón. Y también una responsabilidad. Ya lo creo que sí, pero es un galón en la Galería de Honores de UNICEF. Gracias, ya lo creo que sí. porque en aquellos años UNICEF era casi de las únicas asociaciones que existían fuera de las religiosas. Claro. Entonces era la civil y era en la que el cardenal Tarancón también creía en los civiles, que es muy importante creer no solo en los eclesiásticos. Sociedad civil, por eso Bueno, pensando que Gustavo ha sido director general de asuntos eclesiásticos, con lo cual yo creía que era cura, que había estudiado para cura, porque claro, estaba doctorado. No eras el único. Sí, no eras el único. estaba doctorado en Derecho Canónico, con lo cual sabía mucho de Derecho Canónico. Y ahora que nos cedieron la Catedral de Mejorada, a los 4 días de darnos la Catedral de Mejorada, le llamo por teléfono. Porque yo digo, que fue director general de asuntos eclesiásticos Algo sabrá de esto. me puede orientar qué podemos hacer en esta catedral, y estamos en hablas de eso. Pero esto es para los que nos están escuchando, que sepan que además de ser presidente de UNICEF es muy amigo y consejero de Mensajeros de la Paz, y nos ayudará en esa catedral sin duda alguna. En la Convención de los Derechos del Niño, la primera prioridad es la de el derecho a la salud, a la vida y a la supervivencia. ¿Cómo se enfoca eso? Ya no solamente salvar vidas, sino salvar vidas de forma perdurable. Muy buena pregunta. Voy a procurar enmarcarla, pero no quisiera extenderme mucho, pero esto es interesante conocerlo. Hay un hito muy importante en el cuidado de la infancia, ¿no? En la atención de la infancia, en todo este proceso, bueno, que para UNICEF son 75 años, pero la infancia existe desde siempre. Y ese hito muy importante es 1989, que es la fecha en la que se aprueba la Convención de Derechos del Niño, a la que se ha referido Federico. ¿Por qué es importante? En un momento en que el mundo está absolutamente revuelto, en 1989 es la fecha de la caída del muro de Berlín, es la fecha, claro, nosotros somos gente ya de edad, ¿no? Pero nos acordamos bien de la plaza de Tiananmen, ¿verdad? De las revueltas aquellas que fueron sofocadas con los carros de combate, ¿verdad? En Pekín. Ese es el año, está empezando Internet. Bueno, pues con todo lo que está pasando en el mundo, milagrosamente, es como si de repente hubiera una conjunción de los astros y los países se ponen de acuerdo para, por primera vez en la historia de la humanidad, declarar que los niños tienen, por primera vez en la historia de la humanidad, tienen derechos propios, no solo derechos atribuidos a través de sus padres o tutores legales. Es un hito importantísimo, porque los niños hasta ese momento eran una especie de objeto a proteger, pero no sujetos de derecho, que debían ser protegidos obligadamente. Y esto es así porque lo declara así la Convención de Derechos del Niño, que es todavía hoy el tratado internacional más ratificado de la historia. Esa es la importancia del hito que se produce en 1989. Y la Convención de Derechos del Niño, entre otros derechos y principios, por ejemplo, el interés general del menor, el interés primordial del menor, que es el principio que debe regir la acción de los poderes públicos, que muchas veces no se tiene en cuenta, pero que es una obligación legal y por tanto una obligación exigible, ¿verdad? El pedirles a los poderes públicos que cuando van a legislar, que cuando van a realizar determinada actuación, tienen que tener como guía, entre otras, pero como guía fundamental,
aparte de pues, la justicia, la equidad, en fin, la solidaridad o los principios constitucionales, el interés superior del menor, ¿no? Bueno, aparte de estos principios, lo que más preocupa en el momento de nacimiento de UNICEF, pero en el momento de la Convención también, lo que más preocupa es la supervivencia y la protección del niño, su bienestar y su desarrollo. La acción de UNICEF prácticamente está centrada en estos conceptos a los que nos acabamos de referir Federico y yo. Primero, supervivencia de los niños y las niñas y los jóvenes. Segundo, bienestar y cuidado, protección, etcétera, etcétera. Lo cual lleva desarrollo de la personalidad, lleva consigo desarrollo de la personalidad, que lleva consigo educación y todo esto, ¿no? ¿Te das cuenta que estoy intentando sumar y restar, y no lo hago con el móvil, que era más fácil? Que yo no tenía derechos de niño cuando era niño. Pero no solamente yo, que ni Federico, que se cree que es más joven, es decir, todas las personas que tengan más de 40 años o 50 años, es decir, no teníamos estos derechos de que estás hablando. Quiero decir, que estamos viviendo algo tan histórico, y con un matiz a añadir: el adulto puede ser vulnerable o no, pero el niño es, por definición, vulnerable. Ya, pero es que hasta el sin año embargo, 1900, hasta el año 89, después de 5.000 años... Antes del 1989 no teníamos esto que acabas de decir. Reconocidos derechos. No teníamos, es que es muy tremendo esto. Por eso hay que repetirlo. Y por eso es precioso saber el paso grande que se ha dado, ¿no? Yo creo que es un misterio. Cuando uno se acerca, el año pasado celebramos los 30 años de la Convención. Y bueno, pues esto provoca lecturas y provoca mucho debate. Y cuando uno se da cuenta de todo lo que estaba pasando en el mundo en aquel momento, el que los países, vamos a decirlo así, los gobiernos hayan tenido la sensibilidad de realizar esta declaración para que permanezca, y que todos los países, prácticamente, no todos, se hayan incorporado a la obligatoriedad de la Convención, es claro que es un hito histórico. Es un hito histórico importantísimo y fundamental. Y qué convención, además, que no es un atisbo de lo que pudiera ser, es redonda, completa, no digo que perfecta, nada es perfecto, pero de momento lleva 30 años en perfecta vigencia y no hay que tocarle a una coma. Y se va adaptando, Federico, es decir, hay cosas que la Convención no podía prever en el 89, antes he dicho que estaban haciendo UNICEF, Internet, la proyección de los derechos del niño reconocidos en la Convención a las nuevas realidades hace que se vayan recogiendo nuevas consecuencias o proyecciones de esos derechos y que pasen a formar parte de la Convención. De ahí que en la Convención se encuentre hoy, que no estaba en el 89, la protección de la infancia y de la juventud hacia los abusos que puedan producirse a través de la red. Claro. Cosa importantísima, ¿no? Pero algo así como las leyes que luego se complementan o modifican con reglamentos que los complementan. Porque luego, además, la vida, y se lo pregunto a Gustavo, ya lo has apuntado, la vida no es únicamente la vida biológica, es la vida mental, la vida psicológica, la vida educativa y la vida de complemento y de desarrollo en un marco social. Naturalmente, porque como muy bien decías, no es una cuestión solo de supervivencia. Padre Ángel se refería antes, voy a decirlo, porque el dato, ¿no? Ese dato tan restallante, hay otros muchos, pero también conviene que los manejemos, ¿no? Porque esto es así, visto en positivo. No, voy a enunciar antes el argumento, porque si no me voy a perder y les voy a provocar que ustedes se pierdan, ¿no? Quiero decir, primero supervivencia, pero no hay que quedarse solo ahí, luego llega todo lo demás, ¿no?
Y todo lo demás es condiciones de bienestar, educación, etcétera, desarrollo, etcétera, ¿no? Salud, salud mental. Acabaré con salud mental si me acuerdo y si no me lo recuerdas, por favor, Federico. Pero supervivencia es lo primero. Antes decía el Padre Ángel, hay que ver las cosas en positivo, y a mí me agrada enormemente que me haya presentado así. Además, creo que como siempre, ha puesto su juicio donde tiene que estar, ¿no? Desde la Convención para acá, 30 años, hemos avanzado muchísimo en la supervivencia y el bienestar de los niños. Muchísimo. El problema, como has dicho antes, es que queda mucho por hacer y que, por tanto, no nos podemos cruzar de brazos. En el mundo, fijaos bien, en el mundo mueren cada año más de 5 millones de niños menores de 5 años por causas que hubiéramos podido evitar. Ahora lo explico. No por catástrofes naturales, no por conflictos bélicos, no, por causas que hubiéramos podido evitar, por ejemplo, con una vacuna que vale 60 céntimos de euro, decía yo el otro día en el 60 céntimos de euro. 14.000 niños cada día. En el tiempo que vamos a estar aquí van a ser 600 niños, los menores de 5 años, por causas evitables, la vacuna, el saneamiento, la higiene, porque todo esto genera enfermedades. Bueno, el género humano, cuando por eso yo a veces cito con mucha congoja este dato, sabiendo que además la provoco, porque el género humano tiene muy difícil convivir con esta situación, ¿no? Parece que la interpelación que nos hacen estas situaciones es tan grande que es imposible el cruzarse de brazos y no salir a comprar vacunas a la calle de inmediato, ¿no? Bueno, es una manera de hablar. La parte buena está en que hace 30 años eran el doble de niños los que se morían, menores de 5 años en estas condiciones, los que se morían. 10 millones y medio de niños al año. Bueno, en 30 años no hemos conseguido resolver el problema, pero hemos conseguido avanzar de una manera sustancial. Y hay, en fin, este dato se refiere a la supervivencia, pero si vamos a la protección de los niños, pues la infancia es, decimos, efectivamente, el grupo social más vulnerable. Y dentro del grupo social más vulnerable, que es la infancia, las niñas son el grupo social más vulnerable. No sé si manejábamos esto el otro día. Decías un dato que gracias a las vacunas que eran la polio, otra más, difteria, la malaria, la viruela. La viruela, la polio y la viruela. Y no dijiste la malaria, porque la malaria hace casi unos meses que ha aparecido por fin la vacuna barata para poner. O sea que era, igual que ahora la vacuna del COVID ha salvado muchas vidas, como los científicos también, gracias a ellos, los niños, y yo recuerdo de muchos niños nuestros, compañeros, tener la poli, se llama la polio, ¿cómo es? La polio, ¿no? Poliomielitis. Sí. Y la malaria, ha sido el primer niño que en África he visto yo morir de malaria cuando fui a Benín, que estaban tirados allí y no había solución para esos niños. Y pensar que hace unos meses había oído que había aparecido, No hablemos de la lepra, erradicada en el mundo. Y la polio prácticamente al 100%, tú que eres un experto, la polio se llevaba miles de vidas diarias hace 30 años. Te tenía que recordar, salud mental. Sí, me pensaba decir al final del recorrido, es que es un tema en el que es un tema
al que la sociedad no llega porque hay una especie de tabú. Si pensamos bien, es como si las personas que padecen un trastorno mental, ansiedad, etcétera, estuvieran estigmatizadas, ¿no? No queremos hablar de salud mental, y esto pasa en las sociedades modernas. No me estoy refiriendo a los países pobres que también, pero que ni siquiera piensan en esto. Me estoy refiriendo a las sociedades desarrolladas y cómodamente asentadas en el bienestar, como son las nuestras, ¿verdad? Y es un problema muy real, muy real. UNICEF todos los años hace un informe, se llama sobre Estado Mundial de la Infancia, que se publica en octubre. Si tienen ustedes curiosidad en la red, pueden verlo. El de este año es monográfico, cada año es un tema, y el de este año es monográfico sobre salud mental. Los datos del informe son asombrosos, pero es que son igualmente sobrecogedores. A ver si soy capaz de recordarlo. Me parece, no sé si lo dije el otro día, hay uno de cada siete niños entre adolescentes, entre 10 y 17 años, que vienen a ser unos 160 y pico millones de niños, tienen diagnosticado un trastorno mental. Es asombrosa la cifra. Uno de cada 7 niños que están en la calle, 160 millones, tienen diagnosticado un trastorno mental de mayor o menor gravedad. 46.000 niños y niñas adolescentes cada año toman la vía del suicidio para acabar con su vida. En fin, por tanto, es un problema de nuestra sociedad. En España, por cierto, se acaba de poner en marcha venían trabajando los grupos de trabajo en los que está UNICEF, auspiciados por el gobierno, con las organizaciones, y se acaba de poner en marcha, después de completada la primera fase, la elaboración de una estrategia de salud mental que, en fin, pretenda enfrentar todos estos problemas, ¿no? Por eso quería acabar con la idea de salud mental como algo nuevo. Es cierto que el gobierno hace unos meses aportaba no sé cuántos millones de euros para esto de la salud mental. Hay un tema que a mí me interesa como jurista, que es el derecho a la prioridad en el niño. Ya hemos dicho que la Convención es jurídicamente vinculante en España, es una ley de aplicación directa y sin paliativos. Los conflictos jurídicos se forman cuando confluyen en la misma escena varios derechos legítimos, entre ellos incompatibles. Es importante, bajo mi punto de vista, que precisamente en esa confluencia de derechos sean los del niño los prioritarios. Claro. Por eso el principio de la Convención es el interés superior del menor, es importantísimo. Cuanto más, porque hay un organismo de Naciones Unidas que radica en Ginebra, que es la Comisión de Derechos del Niño, se llama así la Comisión de los Derechos del Niño, que examina periódicamente a todos los estados firmantes de la Convención y digamos que les aprueba o desaprueba en lo que se refiere al cuidado del interés superior del menor, y que establece recomendaciones. Por ejemplo, para España, el último informe, que es de hace, me parece, 2 años, porque el informe se hace cada 4 años, me parece. Para España, las recomendaciones fundamentales fueron en relación con menores migrantes no acompañados, pero las más incisivas focalizaban el problema de la pobreza infantil. Tenemos tendencia a pensar que la pobreza de los niños y los mayores solo se da en los países pobres. Pues no es verdad.
No es verdad. En los países ricos y en España, que es un país con unas altas dosis de bienestar y que somos una de las 15 economías más importantes del mundo, hay un grave problema de pobreza infantil. 1 de cada 3 niños españoles están en riesgo de pobreza, 1 de cada 3 en riesgo de pobreza o exclusión, de pobreza moderada. Es una categoría académica que pone de manifiesto, no es la pobreza severa, pero es la pobreza de no poder calentarse en el invierno, es la pobreza de no poder comprarle es decir, de no poder satisfacer una necesidad que surge, que cada día surgen necesidades de los menores en las familias y en los hogares, ¿verdad? Por tanto, así funciona el cuidado del principio del interés del menor, y la Convención hace unas recomendaciones que tienen una influencia muy importante. No siempre pueden ser seguidas con la actividad jurisdiccional, es decir, reclamadas ante los tribunales de justicia, pero sí que son declaraciones de una entidad muy influyente. Tenemos aquí en Madrid el tema de en la Cañada, que sigue sin resolverse. Y ahí están, y estamos en invierno y van a empezar las nevadas, ya han empezado, y sigue en la situación exactamente igual. La discriminación infantil es otro tema preocupante y que destaca la Convención. Supongo que la discriminación infantil irá por barrios. Me refiero que no es la misma una discriminación infantil en Benín que en Irán que en España. No, evidentemente, pero en las sociedades cómodamente instaladas en el bienestar, como decía antes, también se producen estas circunstancias. También se producen estas circunstancias. Pensemos pues no sé, en la violencia que se ejerce hacia los niños y las niñas, en la familia, en el colegio, en el deporte, en el juego, en el ocio. Esto está a la orden del día, ¿no? A través de las redes, ¿no? En los colegios. En los colegios, ¿no? Esto es un tema también muy preocupante, y es un tema nuestro, de nuestras sociedades, porque no todos los problemas de la infancia están en el África subsahariana, ¿verdad? En Benín o en los territorios del Asia Central o en Centroamérica, ¿verdad? Ahí hay problemas muy serios, pero aquí también tenemos problemas, ¿no? Tenemos ese problema. Esta mañana, por decir cosas menos importantes, pero que también lo son, en las que muchas veces no pensamos, y para que se vea también cómo el abanico de los derechos del niño y, por tanto, de los objetivos de trabajo de las organizaciones de la solidaridad es enorme, ¿no? Esta mañana hubo un acto en el Ministerio de Consumo, entregaban unos premios, se llaman Estrategia NAOS, que es Estrategia de Nutrición Infantil. Había unos premios a entidades, otros premios, bueno, en fin, y estábamos allí porque UNICEF tenía un premio por el desarrollo de programas en relación con la lucha contra la nutrición infantil. Este es un problema del que no diré que no somos conscientes en nuestras sociedades, pero no somos suficientemente conscientes. Sí, recuerdo los datos que dije esta mañana, ¿no? Hay en España un 20% de menores con sobrepeso
y un 14% de menores con obesidad. Hay un 35% de niños y niñas y jóvenes españoles con sobrepeso. Y esto tiene unas consecuencias que están ya perfectamente demostradas con investigación sólida y bien avalada, unas consecuencias inmediatas sobre la salud, sobre el desarrollo mental, psíquico y sobre el equilibrio mental de los niños y de las niñas, sobre las relaciones sociales. Esto es un problema también de nuestras sociedades, ¿no? No es un problema. Una de cada 3 muertes infantiles en el mundo, no es el caso, en el mundo, 1 de cada 3 muertes infantiles tienen que ver con la mala nutrición, que genera... No con la falta de nutrición. Con la mala nutrición. Con la mala nutrición. Es un más amplio. Es decir, nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en las hambrunas de los países más pobres, de los países que no tienen acceso al agua potable, los países a los que la sequía asola, pero esto es mucho más genérico. Es decir, la falta de nutrientes para la infancia tiene unas consecuencias enormes en el desarrollo de la vida de esos niños y en el aprovechamiento de las potencialidades de esos niños por parte de las sociedades a las que pertenecen. Las energías que se pierden en esto son verdaderamente enormes. Es que no quiero cansarles con datos, y además tengo miedo a confundirme y no quiero decir ningún dato falso. Yo, si me deja, Federico, tengo una pregunta que ya siendo Felipe González presidente del gobierno, estabas tú con él, no se lo podía llegar a creer y se enfadaba que eso existiera. Quería que nos hablaras del tráfico de órganos de niños. ¿Existe? ¿Hay realidad? ¿Hay estudios? Porque es tremendo que eso sea verdad. No puedo... que existe, seguro. No tengo datos, y no tengo datos de España. Yo creo que en esto funcionan las redes de delincuencia que trabajan con los grupos de niños desvalidos, ¿no? Entonces no me atrevería a decir ni que sí ni que no en lo que se refiere a España, pero yo estoy casi seguro de que hay tráfico de órganos que afecta de niños, de órganos de menores que de alguna manera también afectan a la sociedad española. No sé si todo esto se produce aquí, se produce fuera, pero estoy casi seguro de que está. Pero que fuera de España sí que existe, sí, existía. Existe. ¿No? Existe, es uno de los... vamos a ver, estamos observando que cada vez hay más niños y niñas que van solos de un lado para otro. Es decir, entre los refugiados, que hay 80 y tantos millones en el mundo, la mitad son niños, muchos de ellos solos. Nosotros en España tenemos, esta es otra cosa por la que antes has aludido, que también es muy importante, y bueno, al socaire del tema de los órganos, aprovecho para decir esto. Tenemos en España unos 8.600 menores migrantes no acompañados, que es la fórmula. Son muchos, pero son muy pocos. Parece mentira, ahora que no nos oye nadie,
Bueno, aquí no soy hasta Dios. Bueno, solo soy de Dios. Parece mentira que esto sea un problema para una sociedad como la nuestra, que tenemos 8.200.000 niños y jóvenes. 8.642, para ser exactos, porque recuerdo el dato del desayuno. Que es un 0,1%. Bueno, una cantidad insignificante. Y no somos capaces de resolverlo. Pero lo malo es que ni siquiera somos capaces de ponernos de acuerdo para resolverlo. Porque medidas, hay diseños, hay guías, hay protocolos, hay... Pero ya que lo reconozcamos ya es algo. Sí, es algo y que machaquemos. Y que este gobierno haya reconocido que hay pobreza infantil y que haya hecho una dirección general de un alto comisionado. Una Secretaría de Estado, alto comisionado para pobreza ya es algo. ¿No? Porque ha ocurrido algo que es, bajo mi punto de vista, fundamental. Hay una sensibilidad diferente. Voy a poner un ejemplo. En España nos estamos aproximando por vez primera en la historia a un siglo de paz. Fundamentalmente porque la vida y los políticos y la política lo ha propiciado, pero fundamentalmente porque hay una sensibilidad especial contra la guerra. Antes era el estado natural y de repente ha cambiado. Antes veíamos la pobreza y la pobreza infantil como algo inevitable y nos hemos quitado de en medio la inevitabilidad. Ahora es posible acabar con ella. Yo he dicho, cuando la guerra de Irak, que nunca jamás habrá casi 70, 80 estados que hayan firmado lo que era la guerra de Irak. Eso no volverá nunca más a que gobiernos se unan para hacer una guerra contra un pueblo. O por lo menos se lo pensarán 2 veces. Con lo cual, ya es mucho. Ya es mucho y es muy significativo y estoy plenamente de acuerdo con ese juicio, Padre Ángel. Pero hay que tener en cuenta una realidad. Es que somos una sociedad muy madura. Por eso estamos hablando ya de salud mental. Por eso me refiero a la sociedad española. Por eso hablamos de pobreza infantil, no reconocemos. Por eso hablamos de violencia infantil y decimos, bueno, pues en los colegios y ciberacoso y no sé cuánto. Pero a ver, ahí en esto no se puede ser muy positivo. Hay abiertos en el mundo en este momento más conflictos bélicos que hace 30 años. Unos son muy duraderos, el caso de Siria, Yemen, otros son más recientes, Etiopía, esta región, pero hay mucho conflicto bélico, hay casi 200 millones de niños atrapados por los conflictos bélicos y esto es un tema muy serio. Pero sí, yo creo que esto de las guerras totales, esto gracias a Dios, esto me parece que toca su fin, sí. Y da mucho gusto el encontrarse en una región, no solo ya en un país como la europea, que en el siglo pasado atravesó 2 conflictos que provocaron tanto sufrimiento, tantas muertes, tanta desolación, ¿no? UNICEF, ¿cómo hace llegar a la gente cariño, afecto, caricias? Bueno, el Padre Ángel conoce muy bien el terreno que dicen en las organizaciones que se dedican a la solidaridad, ¿no? Porque has visitado mucho con mensajeros y sin mensajeros muchas realidades necesitadas de ayuda y de cariño, ¿no? Dicen los que más conocen esto, yo no puedo viajar todo lo que quisiera, ¿no? Pero dicen los que más conocen el terreno que lo más hermoso es el recibir una sonrisa de un niño cuando se da cuenta de que le estás ayudando con algo, ¿no?
En fin, yo creo que una buena parte del trabajo de las organizaciones sociales, y esto no se puede circunscribir a UNICEF, solo faltaría, es el mostrar cercanía, no solo ayuda, sino cercanía a los problemas en este caso en el que yo me sitúo, de la infancia y de la juventud, que son, como antes comentábamos, el sector social más vulnerable. Pensemos en realidades como Haití, que es un país absolutamente pobre, el país más pobre de América Latina, que es un país con una falta de estabilidad política radical, que sufre uno tras otro desastres naturales que se llevan miles y miles de muertos, como el terremoto donde falta de todo, ¿no? Cualquier ayuda, o pensemos algo en lo que ha tenido que trabajar y que forjarse mucho en las organizaciones internacionales, que es el caso de Afganistán, ¿no? En Afganistán los países, las potencias se han ido, en fin, ¿para qué vamos a hablar de esto, no? Pero se han ido después de muchos años allí. UNICEF lleva 65 años en Afganistán, por tanto no es nada reciente, 65 años, porque UNICEF empieza en Europa, como has dicho antes, Federico, empieza en Europa, pero enseguida se extiende a Oriente Medio y Asia, y enseguida empieza con las vacunas, etcétera, ¿no? Y luego acaba siendo tan global. 65 años allí. Hay, creo recordar que unos 10 millones de niños y adolescentes en Afganistán que dependen de UNICEF y de ACNUR, en el caso de los refugiados, dependen de las organizaciones sociales. No podemos marcharnos de ahí. Entre ellos, 4 millones de niñas que en este momento ya pues, no van a la escuela, para empezar. Por tanto, un ejemplo de discriminación, un ejemplo de falta bueno, un ejemplo de todo, ¿no? De lo que queramos, de todos los desastres que podamos aislar. El acercamiento de las organizaciones a estos niños o a estas personas necesitadas de ayuda es tan esencial como la llegada del dinero, que es lo que permite pues, hacer un centro sanitario, un centro educativo, o en el caso de Haití, pues acopiar los alimentos básicos. Y en este nuevo mundo sensible, ¿qué papel han tenido las ONG que no han tenido los gobiernos? Bueno, han tenido un papel esencial. En esto sí que nos distinguimos un poco las organizaciones que son ONG puras y las organizaciones internacionales que dependemos de Naciones Unidas y que no somos ONG, somos por Carta de Naciones Unidas, tenemos una especie de consideración un poco semioficial que nos dificulta mucho la acción. Nos permite una plataforma muy importante, una plataforma de reputación y de confianza hacia los ciudadanos y las ciudadanas, pero que nos obliga a ser muy cautelosos con la denuncia de las situaciones complejas en los países, ¿no? Fijémonos en el ejemplo de Afganistán que estaba diciendo hace un momento. UNICEF puede trabajar en Afganistán a duras penas, pero puede trabajar en Afganistán. No puede permitirse salir a la calle como hace una ONG, y denunciar una situación que suponga la asunción de determinadas responsabilidades por parte del gobierno, ¿no? Tenemos que ser mucho más cuidadosos, ¿no? Pero, dicho esto, el papel de las ONGs es absolutamente crucial. Yo creo en este sentido,
lo decía antes el padre Ángel, lo insinuó antes el padre Ángel. Yo creo en este sentido que nuestro gobierno ha demostrado esta sensibilidad hacia la incorporación de las organizaciones de la sociedad civil al enfrentamiento con los problemas. Antes decía que estamos trabajando las organizaciones, también UNICEF, en los grupos de salud mental que dirige el Ministerio de Sanidad. Ahora estamos trabajando en la elaboración de la estrategia de salud mental. Estamos trabajando en los temas de pobreza infantil. Hay un programa de la Unión Europea que se llama Garantía Infantil, que pretende ayudar a los países a resolver el problema europeos, el problema de la pobreza infantil. Nosotros estamos lamentablemente a la cola de los países de Europa en pobreza infantil. Antes decía que 1 de cada 3 niños viven en riesgo de exclusión o pobreza moderada. El programa de garantía infantil, hemos cubierto una primera fase, que es la fase de análisis. Hemos detectado los nudos sobre los que ahora hay que elaborar el plan. Bueno, pues esa primera fase la hemos hecho el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, el Ministerio de Derechos Sociales y UNICEF. Esto es una buena señal, es señal de que la sociedad civil, primero, empieza a tener potencia en España, como decía en mi primera intervención, empieza a ser potente en España y, segundo, empieza a ser tenida en cuenta. Y en este momento la sociedad española y todas las sociedades modernas no pueden prescindir de la aportación del gran capital que supone, no solo en asistencia, sino en influencia, en sensibilización social, las organizaciones no gubernamentales. Llevamos ya más de 1 hora. Yo soy extremadamente joven, pero los demás no. Y aunque asturianos, esto habrá que terminarlo. El padre Ángel hace un regalo de agradecimiento merecido que consiste en... Es un banco que el Papa Francisco diseñó, que él tiene allí en el Vaticano, que es uno sin hogar, sin techo, durmiendo en el banco, y en el que decimos solo ante Dios y un niño nos ponemos de rodillas. ¿Y quién mejor que hoy ofrecértelo a ti? Qué preciosidad, padre Ángel. Muchísimas gracias. Es un privilegio más que se suma a la presencia aquí, que lo ha sido. Antes le comentaba a Federico que yo tuve durante mi tiempo en educación, tuve en la paloma de la paz. En mi mesa la paloma que tú me habías regalado con motivo de no sé qué acto. Bueno, tengo varios regalos, pero, y la perdí en el traslado. La perdí en el traslado cuando pasé de educación a defensa, la perdí en el traslado, de tal manera que ayer no tenía la paloma de la paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos que cerrar el acto. Siempre hemos estado convencidos de que un mundo mejor es posible, de hecho es ya mejor, pero después de haber escuchado a Gustavo, de la labor que se hace desde UNICEF España y desde UNICEF, nunca hemos estado tan seguros de que un mundo mucho mejor y un futuro esperanzador nos espera a todos. Os invitamos al próximo miércoles, al próximo encuentro de Mensajeros de la Paz en la Iglesia de San Antón, en los encuentros de San Antón. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana. Muchas gracias. COVID-19 vaccines. Life-saving supplies. To bring a pandemic to a